el Tribunal Superior el Tribunal Superior de Cuentas. También puntualmente en unos casos de violencia doméstica, eh, en la parte que hacen la consejería familiar, ahí les puse la observación a la persona que debe de ser, enfocarse más al tema legal. Habían dos casos, el primer caso estaba bien, el segundo caso tiene que enfocarse en la guardia y cuidado, y los demás están muy enfocados a la consejería familiar, pero debe de buscar enfocarse más desde un enfoque legal en esos casos. En el tema del Tribunal Superior de Cuentas y en el tema de algunos procedimientos administrativos ante, por ejemplo, ARSA, el Instituto de Transporte, eh, aunque son trámites que son sencillos y que son procedimientos administrativos, bueno, más que procedimientos son trámites administrativos que tienen ciertas sencillas, no se tiene que hacer una explicación o no se tiene que hacer un desarrollo descriptivo del caso, que les había comentado eso también en alguna sesión anterior. Por muy sencillo que sea, hay que buscar un poco explicar a profundidad. No vamos a decir como, le voy a poner un ejemplo de un caso, de un trámite sencillo, por ejemplo, vamos a presentar la junta directiva de una asamblea de propietarios en DIRSAC. Entonces, eso es un trámite administrativo sencillo. Pero no es lo mismo que yo lo explique. Le pido esta documentación, la convocatoria, la convocatoria de asamblea, el punto de acta, los estatutos, las identidades para validar su identidad de las personas, los DNI para validar sus identidades, presento la solicitud y luego estoy pendiente en la página del DRESAC hasta que salga la resolución. Eso no es una explicación válida para un informe, por muy sencillo que sea el procedimiento. Entonces, ¿cómo sí lo deben de hacer? En el caso, siguiendo con este caso de la IRSAC, que se presentó fulanito de tal porque querían registrar la nueva junta directiva, porque la junta directiva inscrita en la IRSAC ya iba a terminar su periodo. Por lo tanto, se le pidieron las siguientes documentaciones que están establecidas en el artículo tal de la ley. Por ejemplo, los estatutos. Se le piden los estatutos en vista que los estatutos son los lineamientos que regulan el funcionamiento de la asociación civil. Por lo tanto, en ese se debe validar si la convocatoria fue realizada en la forma como establecen los estatutos, si la decisión que se tomó fue tomada válidamente de acuerdo a los estatutos, si el periodo de la junta directiva ya estaba por finalizar. Además, se validó quiénes eran los miembros de acuerdo a los estatutos que deben estar en la junta directiva, cuáles eran las facultades de cada uno de ellos. Eso, una explicación general. Para el caso en particular de los propietarios de X edificio o de X residencial, en el artículo tal de los estatutos se pudo validar que la convocatoria se hace con tantos días de anticipación que se manda vía correo electrónico por escrito, lo cual se acreditó con el documento tal de la convocatoria emitida por el secretario, quien de acuerdo al artículo tal tiene las facultades para poder hacerlo. Que de acuerdo a la constancia de la junta directiva anterior, el periodo terminaba en tal fecha, por lo tanto corresponde ya hacer la elección de una nueva junta directiva. Que la importancia de tener una junta directiva es para que la asociación civil pueda seguir operando, porque son quienes realizan o quienes tienen la representación jurídica de la asociación civil. Que de acuerdo al artículo tal y tal son el presidente de la junta directiva junto con el secretario, junto con el tesorero, quien lo haya establecido en ese caso en particular en sus estatutos. Posteriormente se presentaron pues el detalle de las personas electas con su tarjeta de identificación y luego se presentó la documentación habiendo acreditado todo eso. Entonces es muy diferente, aunque sea el mismo trámite sencillo, es muy diferente la primera explicación que yo les di, que solo les dije, les pedí eso que me decía la ley, presenté la solicitud y después estoy viendo en la página a ver si ya resolvieron. Eso no demuestra entendimiento del trámite o del procedimiento. Lo que debemos hacer entonces es hacer una explicación como en el segundo caso, en donde estamos explicando por qué cada documento y cómo validamos nosotros que lo que estábamos presentando era lo que quería la institución pública en este caso.
Si, por ejemplo, presentamos algo ante el ARSA, por ahí va a venir alguna inspección, entonces no solo presenté la solicitud, que en algunos casos ni siquiera ponen una explicación de qué decía la solicitud, y después espero la resolución, porque no es eso. Internamente hay inspecciones, se pueden pedir más documentación, pero el punto es poder explicar qué es lo que me van a pedir, para qué me lo van a pedir. Eh, en un tema, por ejemplo, de aduanas que habían por ahí. No solo se trata de explicar, presento la solicitud de auxiliares de aduana y espero la resolución, sino que lo que se busca es que se explique la figura, dónde está regulado esos auxiliares de aduana, qué es lo que hacen, para qué se piden esas autorizaciones y luego la solicitud que se hizo, qué se acreditó, para qué se acreditó toda esa documentación. Eso es lo que se busca en esos casos en particular. Si, por ejemplo, mi función es un poquito diferente por ejemplo, la persona que está en el Tribunal Superior de Cuentas, ahí menciona que se hacen auditorías, que se presentan impugnaciones, pero no solo se trata de describir el procedimiento. Que se hizo una auditoría, se hicieron los pliegos, se presentó una impugnación y luego se hizo un auto. Eso no es una explicación, sino que tiene que explicarse en qué consistió la auditoría, una breve explicación de qué inconsistencia encontraron en esa auditoría. Luego en la impugnación, qué es lo que están impugnando, cómo están desvirtuando o la irregularidad que se les está señalando. Y el análisis luego que hace el pleno para decir si procede o no procede la impugnación. Eso es lo que tienen que hacer y eso es lo que le va a pedir la terna y eso es lo que tiene que estar reflejado en su informe en cuanto a los casos. Entonces, sí es importante pues que las personas que vean que sus casos van vinculados con la explicación que estoy dando, que puedan hacer las enmiendas para el resto de los casos. De nuevo, esto es básico para efectos de la terna, porque la terna lo que les va a preguntar es eso. La terna no le va a servir como que, sí, presenté la solicitud, estuve viendo una página y cuando ya me dijeron de que ya estaba, fui a ver. Y me dijeron de que sí estaba o que no estaba. Eso no es una explicación que ustedes van a dar en la terna. En la parte de los artículos, había muchas personas que ponían una gran lista de artículos y luego en la descripción del caso no iba relacionado ese artículo. Entonces eso no es útil, no es válido. Nada sirve poner una gran lista de artículos si no estamos explicando por qué o para qué sirve ese artículo en ese caso. Eso es lo verdaderamente importante de la descripción de los casos. Y otro tema importante es que en la descripción de los casos no van documentos, sino que lo que van son explicaciones. Todos los documentos relacionados con ese caso van a ir en los anexos. Al final de la explicación, en la explicación pusimos que se redactó tal documento, que cosa en anexo 1 tal. Y luego al final del caso ponemos anexo 1, opinión legal de tal cosa, o, o dictamen de tal cosa, o auto de tal cosa, pero solo ponemos el nombre. Y abajo al final del informe va a ir un título que se va a llamar anexos, y ahí es donde vamos a poner todas las imágenes. Eh, si hay algún documento, tampoco tenemos que incluir ahí todos los documentos. Por ejemplo, vi un caso que, si no me equivoco, era por un tema de una opinión legal para un despido, en el cual la persona dice, bueno, pedí el expediente para ver cómo estaba la persona en su expediente de recursos humanos, en su expediente disciplinario. Eh, entonces, en ese caso, el expediente no hay que adjuntarlo, la imagen de la planilla no hay que adjuntarlo. Lo importante ahí que se adjunte es la opinión legal que se hizo, pero no dentro de la descripción del caso, sino que dentro de los anexos. Entonces, esas son algunas observaciones de lo que principalmente vi en esta última entrega. ¿Alguna duda hasta ahí? Abogado, una consulta. Em, uno, Dígame. uno tiene acceso a poder cambiar el caso. Sí se puede cambiar los casos. Y más que todo cuando son como tal vez muy parecidos con otros, se puede cambiar el caso. Siempre es importante como que avisen o pongan algún comentario como que ese caso se cambió.
pero sí se puede cambiar algún caso. Ok. Ok, entonces vamos a ir viendo el siguiente tema, que es el tema de la siguiente entrega. Recuerden que el curso Che ya está cargado. Recuerden que este curso Che no es como el curso Che que hicieron en primera fase, que los iba casi que como una reproducción automática llevando al siguiente módulo. Aquí ustedes lo tienen que ir buscando para ir completando todos los módulos. Eh, Luego, en cuanto a la entrega 2 está para el 18, que es el próximo sábado, y la bitácora también está para el 18. Entonces, en entrega 2, ¿qué vamos a presentar? La aplicación de las observaciones anteriores. Se van a incluir 3 casos más. En este caso, ustedes ya van a tener 7 casos en totales en el informe y ya serían como los últimos casos desarrollados. Y el capítulo de resultados y lecciones aprendidas. Entonces aquí, como ustedes ya van viendo, ya vamos un poco cerrando el informe. ¿Qué vamos a hacer en el capítulo o qué vamos a poner en el capítulo de resultados y lecciones aprendidas? También muy importante mencionarles que, por ejemplo, si ustedes llevaron un procedimiento y ustedes se quedaron hasta cierto punto porque no hay una resolución, no quiere decir que ustedes solo van a poner, bueno, hasta aquí lo vi yo y ya luego de ahí en adelante quedó en el aire, sino que debemos explicar, bueno, hasta aquí quedé yo, pero los siguientes pasos son los siguientes, o lo que se espera es lo siguiente. Ok, eso hasta acá. Vamos a ver un poco lo que, lo que viene en esos capítulos de resultados y lecciones aprendidas, que es la entrega 2. Esta parte de los resultados y lecciones aprendidas es un poco algo más reflexivo. Ahorita les estoy compartiendo el, el manual para que ustedes lo puedan, lo puedan ver lo que vamos viendo. Dice como el objetivo de los resultados es sistematizar la experiencia en el desempeño de la práctica profesional. Es muy relevante porque aquí se sintetizan las buenas y malas prácticas del ejercicio de la práctica y las lecciones aprendidas en el proceso. Facilitan la reflexión del alumno. Aquí esto es muy importante porque esta parte del informe es una reflexión. Es un poco una reflexión de ustedes como practicantes diciendo cómo ha sido el proceso de práctica profesional. Y ahí ustedes tienen que poner cuáles han sido los mayores retos, ejemplo, si fue muy complicado, por ejemplo, el poder coordinar un trabajo en equipo, la adaptación a la institución, o si, como ustedes que trabajan ahí, si los trasladaron, adaptación a la nueva área. Eh, Tienen que ustedes reflexionar sobre aquellos retos, tienen que ustedes reflexionar sobre aquellas buenas prácticas que ustedes vieron en su práctica profesional, aquellas malas prácticas que ustedes identificaron dentro de su práctica profesional y luego deben seleccionar uno o dos casos que supusieron la mayor o el mayor aprendizaje para ustedes. En este caso, no es necesario que ustedes lo desarrollen como en la parte que acabamos de hablar, de desarrollo de los casos, que es una explicación un poco más técnica, sino que aquí es una explicación un poquito más reflexiva. Entonces ustedes lo que van a hacer es tomar X caso, que haya sido uno que les haya hecho estudiar bastante, leer bastante por su complejidad o porque no estaba dentro de las cosas que ustedes normalmente miran. Entonces tienen que decir, bueno, este caso fue particularmente complicado por esto y esto y esto. Tuve que estudiar toda esta normativa y luego tienen que poner cómo lo resolvieron. Luego de haber estudiado toda la normativa, se pidió apoyo con el jefe inmediato, con los compañeros y al final se logró solventar de esta forma. Entonces, eso es lo que ustedes van a poner en esta parte de lecciones aprendidas. Ustedes aquí van a elegir dos casos que hayan sido aquellos, bueno, uno o dos casos que hayan representado esa mayor oportunidad de aprendizaje, aquel caso que ha sido más complejo y de nuevo, aquí ya no lo vamos a hacer un poco desde el punto de vista técnico-legal, sino como una reflexión. ¿Cuáles fueron las dificultades del caso? ¿Cómo superaron las dificultades? ¿Y cómo lo resolvieron?
pero de nuevo como una reflexión. Esta parte que está acá es únicamente alguna información que ustedes van a incluir del caso, pero no lo tienen que incluir así como título o como cuestionario, sino que tiene que ser, de nuevo, reflexivo, como una explicación, como lo dice el nombre, una reflexión, una remembranza de, este caso fue muy complejo o lo recuerdo por esto y esto y esto y esto. Aunque es un título que es reflexivo, siempre vamos a mantener la misma forma de redacción que tenemos que redactar en tercera persona. Dentro de esos procesos tenemos que resaltar aquellos retos que encontramos, cómo los resolvimos, también si se cometieron algún error dentro del caso, cuál fue el error, cómo lo enmendaron, o si tuvieron algún acierto en donde ustedes en la oficina estaban como trabados en algún caso y ustedes dieron alguna luz con algún fundamento legal, con alguna salida legal. Eso tienen que ponerlo por ahí. También tienen que poner en ese capítulo una manifestación de el área del derecho en el cual ustedes se sintieron más cómodos eh, dentro de su práctica profesional. Entonces, la siguiente entrega es este, este título, que es una reflexión sobre las mejores prácticas. Esta reflexión, este título tiene que tener más o menos una página y media. Más o menos eso es como la longitud que debe de tener. Y luego, 3 casos más desarrollados, bajo la misma forma y parámetros que ya lo hemos venido hablando. Los casos desarrollados, recuerden que el caso desarrollado es algo más técnico, como lo hemos visto. Buscar los fundamentos legales, atar el fundamento legal a la explicación, dar el contexto, qué recibimos, qué hicimos, qué analizamos y cómo resolvimos. Y luego viene el título de resultados y lecciones aprendidas, que este resultado de lecciones aprendidas es un título de primer nivel, por lo tanto van a seguir las líneas de los títulos de primer nivel y van a hacer esa reflexión. ¿Alguna duda hasta ahí para el siguiente avance? Sí, correcto las dos cosas. Los 3 casos que van a presentar en el siguiente avance son los últimos 3 casos que ustedes van a presentar para efectos del informe. Es decir, los últimos 3 casos que ustedes van a desarrollar en el informe van a tener entonces un total de 7 casos desarrollados, 7 u 8 casos desarrollados. Y en cuanto a los formatos de evaluación y autoevaluación, es como usted dice. En de evaluación ustedes cargan primera y segunda fase, pueden hacerlo en un mismo documento o en 2 documentos aparte. Hay personas que los escanean y en un solo documento los escanean y los suben, está bien. Lo importante es que vengan los dos. Y lo mismo con autoevaluación. Como también bien dice usted, Jonathan, y esa es la siguiente parte de esta sesión, es que ahorita esa es una entrega también un poco, no sencilla, pero no tiene la complejidad que te va a tener la siguiente. Porque en la siguiente, que es ya la entrega número 3, ahí ustedes van a entregar o tienen que entregar el proyecto de mejora. Entonces, recuerden que el proyecto de mejora les va a tomar tiempo porque ahí ustedes van a hacer un capítulo explicando cuáles son los riesgos que identificaron, cómo lo planean resolver ustedes y una explicación del documento que crearon. Y luego en el anexo tiene que venir, anexo, valga la redundancia, el documento de la propuesta. Entonces, es importante que ahorita trabajen en esa segunda entrega, pero que no dejen
para después el proyecto de mejora, porque es algo que sí lo tienen que ir trabajando y que es algo que van a tener que presentar. La fecha que está ahí para la entrega es del 1 de junio, por lo tanto el 1 de junio ya van a tener que presentar eh, el capítulo de la propuesta de mejora con el documento ya incluido en el informe. Entonces es importante que no dejen eso pasar por alto. Abogado, una consulta. En el proyecto de mejora, no sé si estoy equivocada, usted dijo de que teníamos que enviárselo a usted antes. No, es importante que si tienen alguna duda lo platiquemos nosotros. Pero lo que sí tienen que hacer ustedes es ver qué debilidad encuentran en su, bueno, que ya lo tuvieron que haber visto, ver qué debilidad tenían en su institución, qué proponen ustedes para mejorarlo, hablarlo con su jefe inmediato. Si tienen alguna duda, también lo hablan conmigo de cuál va a ser ese proyecto de mejora. Y a mí el 1 de junio ya me lo presentan. Pero el 1 de junio, ahí ustedes me tienen que indicar cuál es el estado. Por lo menos tiene que estar terminado el documento, ya sea para presentarlo a su jefe inmediato o que ustedes ya lo presentaron a su jefe inmediato. Conmigo es un poco la dinámica que hicimos en la sesión anterior, que ustedes me decían, a mí me parece este proyecto de mejora, entonces ahí les decíamos si sí, si no, cómo se podía un poco orientar. Pero ahí ya cuando lo presentemos, tenemos que, cuando ya lo presentemos en el informe, tenemos que ponerle que ya fue presentado y evaluado por el jefe inmediato. O sea, No necesariamente, no ok. necesariamente, me pueden poner que, o sea, lo mínimo, por lo menos para efectos del avance, es que ya tiene que estar hecho el documento. Y ya luego ustedes sí lo tienen que presentar antes de que termine su práctica profesional. Lo ideal es que ustedes lo presenten antes, porque puede ser que su jefe inmediato le haga observaciones, le haga cambios, y ahí nomás ustedes lo hacen y ya lo suben en el informe. Pero lo mínimo es que al menos esté hecho el documento. Abogado, Ok, dígame, Alexa. solo una consulta, es que no me queda un poco claro. Desarrollamos los otros tres casos y seguimos con el otro capítulo, ¿verdad? Que sería el de reflexión. Oh, Eh, no es otro capítulo, es un título de primer nivel. Recuerden que ah, ok. su título es un capítulo único donde está su práctica profesional y luego los resultados y lecciones aprendidas es un título de primer nivel. Solo tienen que ver qué numeración es la que sigue en su informe, porque eso varía cada quien. Entonces hacen un título de primer nivel, no como capítulo 2 sino es que únicamente como un Ah, título ok. de primer nivel y ahí hacen el desarrollo de los resultados y lecciones aprendidas. Ah, ok, ok, abogado. Es que no había Sí. entendido. Gracias. No, está bien, está perfecta la pregunta. En el caso de Nolvia, que es quien viene del consultorio, la verdad es que se puso el día muy bien con el informe. Ahí le hice algunas observaciones para que lo pueda revisar. Le incluí algunos links para el tema, para efectos de las citas. Ahí cualquier cosa me avisa si tiene alguna duda con las citas. Y entonces en su caso, lo que tendría que presentar para la siguiente sesión es lo que ya tiene con las observaciones hechas y usted sí tiene que incluir ya los 7 casos de un solo. Eh, Vi que usted ya tenía uno y le hice las observaciones con ese que tenía. Eh, entonces sí, pero sí tiene que incluir los 7 casos. En su caso, como usted hizo consultorio y práctica en una institución, los 7 casos van a ir divididos. Puede ser que desarrolle 3 casos del consultorio y 4 casos de su práctica en el bufete. Entonces, lo que sí es que los casos del consultorio van dentro del capítulo del consultorio y los casos del bufete van dentro del capítulo del bufete. Su informe, como usted hizo
las fases en diferentes lugares, es como que se repitiera dos veces el informe. Que de nuevo, parte de introducción, objetivos, esa parte es igual, es común para los dos capítulos, pero luego desarrolla capítulo 1 con la generalidad del consultorio, hace el desarrollo de los casos en el consultorio. Y luego el capítulo 2 es generalidad del bufete, hace el desarrollo de los casos del bufete. Y ya luego, en el título de resultados y lecciones aprendidas, ahí sí, ya es un solo capítulo de resultados y lecciones aprendidas y usted va a hacer su reflexión del total de la práctica profesional. Entonces, ahí es una sola reflexión para las dos fases. No sé si me di a entender o si tiene alguna duda. Sí, abogado. Una consulta nada más, el informe no me sale a mí nada adjunto para poder ver las observaciones que me hizo. Déjeme ver ahorita, ¿será que se me olvidó apuntarlo? Déjeme ver ahorita reviso. No, sí. Ok, ya debe estar. Entonces ya he entregado el comentario y el informe con las correcciones. Muchas gracias. Listo. Tengo Algo, una duda dígame. nada más sobre los casos que me hice, tienen que ir entonces por sección, los que hice en el consultorio y los que hice en el bufete, no pueden ir de un solo Correcto, todo. correcto, no han mezclado. Van en el mismo como formato, pero por ejemplo, cuando usted empieza a hablar del consultorio, las partes de las generalidades, misión, visión, historia del consultorio, etcétera, después vienen casos desarrollados en el consultorio jurídico gratuito. Ese sería como el siguiente título, título de segundo nivel, y ahí desarrolla los casos del consultorio. No sé si va a desarrollar perdón, 3 o 4 casos del consultorio. Ok, Eh, fíjate que ya los tengo avanzados y yo tengo 4 ahí del consultorio, entonces me voy a organizar y voy a ver cuáles pongo para variar entonces. Sí, tienen que ser como los diferentes. El que tenía de violencia doméstica, entonces intentar que los otros no sean de violencia doméstica. Sí, Y con está el bien. tema del bufete, igual. Habló usted de las generalidades, misión, visión, el marco legal. Entonces ahí, casos desarrollados en el bufete tal o en la práctica profesional privada, y ahí desarrollan los casos del bufete. Ok, entendido. Y Entonces los, ¿sí? los anexos sí tienen que llevar un orden lógico, es decir, si el anexo empieza con el anexo 1 en el caso del consultorio, termina en el anexo 5, entonces en el primer caso de la práctica privada, el anexo del primer caso va a ser el anexo 7, es decir, ahí sí usted va a continuar con el orden numérico, el orden de los anexos. Por ejemplo, si en el caso número 1 que le puse, va a ir ya en lo que es anexo, como anexo 1, por así decirlo. Correcto, Dependiendo del que número usted me de puso la casos, va a ser el audiencia, número de anexo. correcto. Correcto, usted me puso la audiencia, entonces ahí yo le puse la observación que el acta de la audiencia no va dentro del desarrollo del caso, sino que usted pone anexo 1, entonces solo pone dentro del desarrollo del caso 2 puntos, acta de audiencia. Y ya luego, en el título de anexos, ahí va a haber un anexo 1 que se llama acta de audiencia, audiencia doméstica, por ejemplo, y ahí usted va a poner el acta Ok, completa. abogado, con eso, el acta yo se la debo poner en Word o mejor en foto. Es mejor en foto. Intenten que la foto no se vea como tan que es foto, en la medida de lo posible. Si pueden como, por ejemplo, cortar la foto para que no se miren un escritorio, unas manos, ahí unos pies. Entonces, sí, o sea, inténtenlo cortar para que solo se mire como la página.
que simule ser lo más copia posible. Está bien. Ok. Gracias, abogado. Listo. Ok, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Correcto. Entonces, porque sí, de hecho, usted tenía también esa misma situación. Entonces, usted lo que hace es explicar. Yo en su explicación vi bien, o sea, su explicación del caso está bien relacionada con los artículos, está bien desarrollada, está claro. Lo que sí es que, por ejemplo, después no va a poner, que su caso creo que fue el del expediente, que me ponía ahí, pongo este expediente porque es confidencial. Entonces, en ese caso no es necesario poner el expediente, porque lo importante es el documento que usted realizó. En el caso que usted pone el expediente, ya explicó usted arriba que el expediente lo vio para ver cómo venía su historial disciplinario en la institución. Entonces, ya ahí explicó usted que le pidió el expediente, ya explicó por qué pidió el expediente y cuál era el fin que tenía ese expediente. Entonces, ya no lo tiene que poner después. Usted creo que igual ponía las imágenes de las nóminas, entonces eso tampoco. Solamente la opinión que usted hizo. Entonces usted le pone, bueno, si hizo la opinión legal, entonces el anexo uno es la opinión legal sobre el caso tal, o la opinión legal número tal, si tiene algún código o algún número, pero solo pone el nombre. Y ya luego abajo en el título de anexos, ahí usted va a poner la imagen de la opinión legal que usted hizo. Listo, perfecto. ¿Alguna duda más? Abogado, yo tengo Dígame. otra consulta. Fíjese que con lo de los casos, pues yo hablé con mi jefe inmediato. Ujú. Lo único que no me permiten en el bufete es los números de expedientes y Ok. por los nombres de los clientes. Entonces, él me dijo como que manejara con otro nombre, o sea, que preguntara si Ujú. podía, porque pues ellos Sí, es confidencial. sí, ahí usted le puede poner que como es confidencial, si están utilizando nombres de fantasía o únicamente le pone la señora X y el señor y ya Ok. está. Y el Eh, número de expediente le puede poner, eh, no sé, cualquier a mí me número. O sea, dijo él de que podía poner el número de expediente, pero no el año. ok, está bien, entonces pone el número y después en el año pone 20XX o XXXX. Ahí Ok. le pone Listo. Y en cuanto a los anexos, por ejemplo, taparle el nombre. Sí. ok, ok, porque es que yo he ido con ellos estudiando primero el expediente antes de la audiencia y haciendo eso, por ejemplo, a las audiencias de conciliación que ellos han ido, pues ellos el acta, ellos la tienen, entonces yo voy a preguntar si me dan pues Ujú. permiso para poderle tomar una foto Correcto. y taparle los nombres. Usted pregúntele, usted dígale que si lo puede subir eso, que le va a tapar los nombres y usted, antes de presentar el informe, usted pone la imagen con los nombres tapados y usted se los muestra. Mire, así es como lo voy a presentar, está bien, para que ellos le digan que sí Sí, o no. eso estaba haciendo con los anexos de las bitácoras porque me lo pidieron pues Ujú. desde el principio. Sí, y así igualmente es como lo tiene que hacer usted en el informe. Entonces le tapa ahí y le dice, mira, así lo estoy tapando, está bien. Ellos le van a decir, sí, está bien. O mire, Ok, tápele aquí abogado. también y ya está. Ok, abogado. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Yo, abogado Belinda, que cuando pasó lista yo no escuché, no tenía malo el audio, no sé si me marcó. Sí, pero ahí me comentaban que sí estaba usted presente, entonces ya sí la marqué. Solo Jessica tengo que no estar, no sé si Jessica se conectó al final o no. Aparentemente no. Ok, listo entonces, no sé si no hay más dudas. Aquí dejamos la sesión. Abogado, disculpe, solo quería saber, la sesión siempre va a quedar guardada por cualquier cosa. Fíjese que creo que se está grabando.
Perfecto, gracias, Jonathan. Cuando lo configuré, creo que le puse que se grabara automáticamente, pero ahorita no alcanzo a ver si está grabando. Sí, se está grabando, se está grabando. Por aquí estoy viendo el simbolito que está grabando, aparentemente. Pero igual, si no, Jonathan igual la graba y se las comparte. Bueno, si no hay más dudas, entonces nos quedamos hasta acá. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana a todos. Gracias, igual.